Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo webinario. Esta vez el tema que vamos a tratar es gestión de ventas efectivas y nos acompaña Mario Paz y Niño, quien es máster en Business Administration con orientación en negocios internacionales de la Universidad de Palermo, Argentina. Es economista también con mención en gestión empresarial de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Posee más de 20 años de experiencia en el campo de ventas en distintas organizaciones, tanto de servicios como industriales. Actualmente pertenece al staff de docentes del Centro de Educación Continua de la ESPOL, es gerente regional de Tecniseguros, agencia productora de seguros, presidente del directorio en Gamma Knife Center en Ecuador y presidente del directorio del Banco del Pacífico. Por lo tanto, para nosotros es un verdadero gusto tenerlo hoy en esta tarde, hablando de un tema tan importante en este momento como son las ventas. Así que le damos la bienvenida, buenas tardes, y le doy la palabra a Mario. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Por supuesto que para mí también es un honor participar de este webinario y con mi alma mater, la ESPOL. Más aún es un orgullo, un placer para mí. Bueno, estamos hoy para hablar un poco del tema de ventas, es lo que vamos a enfocarlo desde un tema, desde una perspectiva interesante. Vamos a conversar algunos temas que pueden ser de interés para todos los que están, todos los que nos acompañan, pero también recalcarles que vamos un poco a ser un poco más profundos en el análisis ya en el webinar como tal, ¿verdad? Entonces voy a compartir un poco con ustedes la presentación que tenemos. Y un poco comentarles un poco los objetivos que vamos a tener para este webinario, ¿no? Gestionar las ventas de manera óptima a través de herramientas útiles y eficaces para la generación de recursos económicos y mejorar la rentabilidad. Si quiero un poco comentarles que la idea de un poco más allá de hablar de las técnicas de ventas, lo que queremos a través de esta gestión de ventas específicamente es llegar a influir sobre un grupo, es decir, cómo nosotros logramos resultados a través de un grupo de ventas. Ese va a ser un poco el objetivo de este webinario, de esta primera introducción al curso que queremos nosotros más adelante y ya vamos a ver las fechas en que se estará programado este webinar. ¿No verdad? Un poco la metodología, ¿no verdad? Un poco de potenciar el aprendizaje del participante. Aplicamos esta metodología que ustedes ven acá en el enfoque aprender haciendo. Y miren que es tan coherente el tema de aprender haciendo que en ventas, sobre todo, tiene que ver mucho con eso. Es mucho trabajo de campo. Las ventas lo obligan y en este entorno que estamos hoy, pues, el campo se transforma incluso el que estamos viendo. Las teleconferencias, las videoconferencias, herramientas que nos han ayudado muchísimo en este encierro, en esta cuarentena. Entonces yo les tengo más bien un poco para ir calentando motores, y aquí a Cintia le voy a pedir ayuda porque yo les quiero hacer una pregunta a todos y quiero que en el chat un poco lo refieran. Pero empecemos por lo primero, ¿no verdad? Los vendedores nacen o los vendedores se hacen. Entonces, Cintia, no sé si ahí va a tener un poco de algunas opiniones, pero vamos recabando las más importantes para conversarlas un poco y quiero la interacción un poco del público en eso. Sí, bueno, todavía la gente nos tiene que dar un poco de tiempo a que nos responda pues la pregunta de si un vendedor nace o se hace. Y es porque aquí tenemos muchas teorías, ¿no? En el tema de hacer o nacer, tiene que ver con muchas cualidades innatas que puede tener la persona. Y nosotros ya empezamos a ver básicamente. Ya nos empezaron a decir que Cintia, nacen y se hacen. Ok. ¿Qué más tenemos? Se hace. Se puede decir que se hace, va ganando un poco. Muy bien. Y tomo nota de estos comentarios porque es bastante importante cuando decimos si nacen o se hacen. Y más bien es qué porcentaje nacen,
qué porcentaje nos hacemos. Y la realidad es que nadie nace al final economista, nadie nace al final ingeniero, nadie nace al final arquitecto, sino que en el camino vamos adquiriendo estos conocimientos técnicos, obviamente conceptuales y también de desarrollo humano. Entonces, cuando hablamos de que si nacen o se hacen, sí, por supuesto que una predisposición. El vendedor tiene algunas veces habilidades sociales innatas, que vienen hasta del tema genético, nuestros propios padres. El desenvolvimiento social que podemos tener y muchas habilidades asociadas a la inteligencia emocional también, la autorregulación, ¿no? ¿Verdad? La empatía, el carisma, todas esas cosas muchas veces pueden derivarse de una actitud más bien innata, y eso lo vamos viendo incluso desde que los niños son pequeños, cómo interactúan con el resto, y se empieza a matizar en ciertas actitudes que llevan a este tipo de habilidades, como les acabo de decir. Pero la realidad es que también se pueden hacer. Se puede pulir un diamante en bruto, se puede pulir también y llevarlo a maximizar ese potencial que pueden tener los vendedores. Entonces sí, entre algunos que me dijeron, bueno, nacen, se hacen, digamos que es una combinación de las dos cosas. Ahora, muchos, como digo, nacen con esa predisposición y eso lo hace hasta cierto punto un poco más fácil. Y sobre todo para quien es un supervisor de ventas, es un jefe de ventas, un gerente de ventas, o una persona más bien, en resumen, quien tiene a cargo un gran grupo de ventas, para ellos es más fácil poder un poco pulir estas habilidades que vienen de una manera innata. Entonces, pero antes de meternos al tema de ventas, yo más bien para vender hay que entender. Y cuando digo entender, a mí me gusta utilizar una frase que a mí me dijeron cuando era muy chico, cuando tenía unos 7 u 8 años, y es cuando uno empieza a tener un poco más de memoria. Y en el colegio nos decían, yo creo que seguramente nos lo decían porque los niños somos muy, o éramos muy inquietos, y lo primero que le decían es, chicos, tranquilos, acuérdense que Diosito nos dio solo una boca para hablar, pero nos dio 2 oídos, 2 orejas para escuchar. Y cada vez que hablo con mis estudiantes, cada vez que hablo con mi equipo de ventas, les digo exactamente eso. Escuchemos más de lo que hablamos. No supongamos lo que el cliente quiere, entendamos lo que el cliente quiere. Y eso solo se puede hacer escuchando, eso solo se puede hacer preguntando las preguntas en el momento que corresponde. Entonces van a salir un poco de inquietudes de parte del cliente. Y para eso uno debe entender ciertas motivaciones. La gente no solo compra por necesidad, está claro, ¿no? ¿Verdad? La gente no solo compra por necesidad. Y si bien yo quiero ver por qué compra la gente, no solo por qué, pues, ¿no? Sino qué es lo que compra, cuándo compra, dónde compra, cómo compra, y bueno, finalmente por qué compra. Y ya nos vamos a meter un poco en estos temas que son bastante importantes, incluso en experiencia de usuario, la economía de la experiencia, todo esto. Pero por ahora es entender por qué compra la gente. Entonces, la necesidad, sí, yo necesito hoy comer, necesito llenar el estómago, y una necesidad de almorzar. Simplemente 1 de la tarde, la tripa me suena, vámonos a comer. Necesidad. Pero también uno compra por diversión, también uno compra, y aquí me gusta mucho uno compra mucho por autogratificación, sin necesidad de que uno esté cumpliendo esta necesidad. Uno se premia. Nosotros tenemos ciertos... se nos activa dentro del cerebro esta necesidad de autogratificarnos, de darnos premios, por lo que sea que hemos hecho. Una jornada larga de trabajo, una carrera lograda, una carrera universitaria lograda, una carrera también terminada, capaz un momento estresante al cual hemos pasado, solemos autogratificarnos. No necesariamente necesitamos el bolón del mediodía, no, simplemente haber llegado al mediodía para mí ya es un motivo para autogratificarme. Seguramente no necesito meterme 400, 500, 600 calorías. Sin embargo, para mí es una forma de autogratificarme, es decir, a un nivel racional no necesito el bolón, pero autogratificación va por ese lado. Entonces, entender realmente por qué la gente está consumiendo nuestros productos o por qué los consumirían si es un proyecto que está por iniciar, más allá de una necesidad, es un momento de autogratificación. Mucha gente también lo hace, también lo hace para comunicarse con personas que tienen intereses similares. Y ahí vemos mucha gente que compra su afiliación a cierto grupo de alguna manera. Y el ejemplo más clásico es el de más clásico, pero súper clásico,
es el de la Harley Davidson, ¿no? ¿Verdad? Para pertenecer a este grupo de chicos malos en chompas negras y aspecto más bien un poco rudo, bueno, tienes que comprarte una Harley Davidson y ser parte de ellos, sobre todo en este lado. Y siempre se ha percibido de esa manera un poco al motociclista como el tipo rudo, el tipo que anda con el casco, anda con las gafas, con visor de espejo. Bueno, participar también de ese grupo. Y a veces compro también por eso. Pero hay que un poco identificar el estilo de producto que nosotros tenemos. Y miren, hay un tema también muy importante por lo cual puede estarnos comprando, es un estímulo sensorial. Y ahí ya me meto con temas de no solamente por qué lo compro, sino cómo lo compro. Y cuando digo cómo lo compro, me estoy metiendo con temas de la experiencia del usuario. Y este tema de la experiencia del usuario, si bien no es un tema muy nuevo, es un tema que tiene algunos años, algunas compañías de clase mundial se han demorado en tomarlas, se han demorado mucho en tomarlas. Las aerolíneas, ¿me entiendes?, hace mucho tiempo, por experiencia personal, estuve desarrollando incluso todos estos procesos de experiencia del usuario, y es entender que el servicio, por ejemplo, que una aerolínea da, no necesariamente el servicio a bordo. Empieza el momento que van a tu página web y ven qué tan fácil es navegar en esa página web y comprar un pasaje, o cambiar el pasaje, o tener contacto directamente con los ejecutivos o con las personas que pueden ayudarte. Empieza desde ahí. Y después vamos al aeropuerto y nuestra experiencia en el aeropuerto es otra. Es decir, había demasiada cola, había poca cola, me atendieron bien, con una sonrisa, me recibieron por mi nombre. Son cosas que empiezan a hacer la diferencia. Incluso cuando ya paso y ahora sí empieza el servicio a bordo, cómo me sonrió, qué me dijo, qué me entregó, cómo me entregó la comida, temas que ya empiezan a moldear ciertas opiniones dentro del usuario. Y finalmente, por ejemplo, siguiendo el caso, si me entregaron la maleta a tiempo en mi destino, y también cómo fue mi experiencia, obviamente, en destino. Entonces son cosas que empecemos a entender, y para esto toca preguntar, obviamente, ¿no? Entonces, cuando ya nos metemos en este tema de experiencia del usuario, significa armar un equipo muy especializado en entender este proceso de compra del cliente y ver dónde están los dolores de ese cliente. Si nosotros podemos solucionar esos dolores del cliente, vamos a empezar a determinar una diferencia en el mercado. Si nosotros establecemos este viaje o este proceso que tiene el cliente en la compra, podemos entender realmente dónde están, como les decía hace un rato, los dolores que tiene. Pero eso hay que entenderlo, para eso hay que escuchar, para eso hay que preguntar. Y eso depende obviamente del negocio en que ustedes estén, un B2C, un business to consumer, un B2B, un business to business. Es decir, si estamos más que nada en el negocio masivo o si estamos en el negocio empresa-empresa, de negocio a negocio, institución a institución. Entendamos eso primero. Obviamente que recabar datos en un negocio de institución a institución es mucho más fácil, es mucho menos costoso, ¿sí? Pero un error así también es mucho más costoso que el error que uno puede tener en un negocio de institución a institución. Entonces, todo esto corre incluso no solamente para, como les decía, pasajes aéreos, corre para la compra de un electrodoméstico, para la compra de un automóvil, para la compra de un seguro, por supuesto. Entonces, son temas que hay que ir entendiendo. Les repito, a mí me encanta siempre hablar de este tema. Dios nos dio 2 oídos para escuchar y solo una boca para hablar. El vendedor tiene que tener como premisa que tiene que hablar entre el 20 y el 25%. Menos, o mejor dicho, de la conversación total, el 25%, y el resto, el 75%, debe dejarlo para el cliente. Ahí está la clave un poco de entender algunas cosas, ¿no? Bien. Entonces, si yo quiero empoderar a mi equipo, y por eso les decía, entendiendo al cliente, y ya tengo las primeras claves, ¿no? Investigar un poco el mercado, salir a escuchar a los clientes, entender sus necesidades, sus anhelos, la forma en que se autogratifican. Si me compran por hacer una actividad física, por un estímulo sensorial, o tal vez motivos más personales, como pueden ser comunicarse con otras personas, o incluso el estatus y autoridad que puedan ejercer, ¿no? Son cosas que también para el comprador, pesan. Pero a la hora que yo necesito armar mi equipo y cómo logro que mi equipo venda, y ahora sí hablemos un poco de ventas eficaces, es empoderándolo, un poco empoderándolo. Y no me quiero quedar en el concepto esta vez,
porque el problema es que a veces cuando hablamos mucho nos ponemos muy románticos con muchos conceptos filosóficos. Pero la realidad es que más allá del concepto, la idea es aterrizarlo. Y cuando hablamos de aterrizar todas estas ideas, es decir, de empoderar a un vendedor para, que suena bonito, ¿no? Empoderemos a nuestros vendedores, llenémosles de motivación y al final no sabemos ni siquiera de lo que estamos hablando. Pero lo que sí les digo es que para empoderarlo, primero que nada, más allá de la información de los productos, de los precios, de las políticas de la compañía, tramitámosle la estrategia. Tramitámosle la estrategia. Si nosotros somos una compañía que hemos empezado y hemos dado los pasos de una manera formal, incluso informal, porque podemos empezar a hacerla desde la parte informal, y tenemos un plan de negocio, o al menos un plan de mercadeo, o al menos tenemos redactado en algún lado de nuestra computadora, un Word, un Excel, cómo queremos llevar la estrategia a nuestro negocio, pues bueno, comuniquémosla. Y eso tiene que ver con, si no tiene la misión, la visión y los objetivos bien redactados, por lo menos vamos a quién les queremos vender, a quién le estamos vendiendo, cuál es el posicionamiento que nosotros queremos lograr en la mente de nuestros consumidores, cuál es nuestro mercado meta, nuestro target. Transmitamos eso. Vamos así, hacia atrás. Transmitamos ese resultado. De ahí metámonos a explicarle los productos, los precios, las plazas, ¿no? Estoy hablando de Kotler básico, ¿no? ¿Verdad? Las 4P. Y por supuesto nuestra estrategia de publicidad. Pero hablemos a nuestros vendedores esto. Si los vendedores no tienen clara esta información, no tienen fuentes de prospección de negocio. No saben de dónde sacar clientes. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Van a llamar al papá, a la mamá, a su tía, al primo, Eso es lo primero que van a hacer. Está claro, y está bien eso. Pero el momento que se acabe el círculo íntimo o el segundo círculo de amigos y familiares y luego se vayan a amigos de familiares, no vamos a tener una reserva inagotable de contactos si no tienen clara cuál es la estrategia, para que a través de la estrategia ellos puedan entender maneras de prospectar. Es decir, esta es la materia prima para los vendedores, que si no la tienen clara, mejor dicho, casi que si no la pueden recitar, estamos en problemas. Entonces, esa es una idea importante que quiero comunicarles por este lado. Y recordemos que en la parte, bueno, de marketing de bienes, sabemos que son las 4P, pero cuando hablamos de marketing de servicios, añadamos otras 3P más, que son las personas, los procesos y la evidencia física. Entonces, todos esos temas tienen que también tener claro el vendedor cuál es la propuesta de valor que tiene la compañía al final del día. Radica en propuesta de valor. Entonces, y esto básicamente va a ayudarlos a sentirse hasta más seguros del producto que venden, más entusiastas sobre el producto que están hablando, e incluso logrando una cantidad de prospectos que seguramente sin esta información no lo lograrían, ¿verdad? Hasta ahí voy a hacer una pequeña pausa para escuchar un poco sus preguntas, si me ayuda Cintia, transmitiendo preguntas que tengan, porque no quiero avanzar rápidamente sin darle un espacio al público, ¿no? Bueno, más que preguntas, tenemos comentarios sobre lo que se ha venido conversando ahora, hasta el momento, ¿no? Y una de las opiniones que nos dicen es que se tienen cualidades que aportan a que idóneamente sean vendedores innatos, pero profesionalmente cada persona se hace, se capacita, se prepara y desarrolla su potencial. Bien, interesante. Sí, el tema de cualidades innatas, a ver, pensemos en algo que los psicólogos hace tiempo han dicho o han nombrado, o han acuñado el término de habilidades blandas. Entonces, las habilidades blandas tienen que ver con la habilidad de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación, de relacionamiento social, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Este tema de las cualidades innatas, y hablando sobre todo de estas cualidades innatas que tienen que ver con las habilidades blandas, son, por supuesto, más difíciles de desarrollar que las habilidades técnicas. Las habilidades técnicas, es decir, es aprender básicamente una operación matemática, es aprender en sí del negocio como tal. Cuando hablamos de habilidades blandas, como les decía, liderazgo, comunicación, es más difícil enseñarlo. No digo que eso no se pueda, no digo que no sea imposible, pero porque al final son prácticas observables.
imitables y mejorables en el tiempo. Lo cual tampoco nos deja fuera si es que nosotros no tenemos la actitud, y aquí estoy hablando de actitud con C, para desempeñar la tarea de un vendedor. Entonces, hasta cierto punto se nos puede complicar empezar de cero, pero aquí hay que tener claro un tema, y de repente lo voy a ampliar más tarde, pero hay dos grandes tendencias. Se la voy a dejar ahí porque la quiero contar después un rato. No sé si tienes algo más, Cintia, por ahí. Sí, tenemos otra pregunta. O sea, ahora sí tenemos una pregunta. Y nos dice Gabriela Costa. En caso de ser alguien nuevo en ventas, ¿cómo puedo aumentar mi círculo de nuevos clientes? Bueno, muy buena pregunta. Y un poco voy a retomar lo que veníamos conversando, ¿no? Empecemos por tener súper claro cuál es la estrategia del negocio. Cuando tenemos clara la estrategia del negocio, es decir, lo digo rápidamente, segmentación, target, posicionamiento, producto, precio, plaza, promoción, personas, procesos y evidencia física, súper claro, súper aterrizado. Cuando entendemos eso, es más fácil para mí empezar a prospectar. Y prospectar no es nada más que identificar clientes clave. Hay muchas fuentes para identificar clientes clave, ¿no? ¿Verdad? Y en algunos casos uno puede ir a la fuente de la lista de las 500 empresas más grandes del país. Si uno no está por ahí, pues entonces busquemos otro tipo de fuentes, cámaras de comercio. O sea, si estamos en la venta, en el negocio, en la venta personal, hay un sinnúmero de fuentes de prospección. Pero la forma es entendiendo bien el negocio. Alguna vez, en mis primeros años en ventas, y hablo desde experiencia un poco personal, lo que yo hacía es, me dedicaba a la venta de etiquetas plásticas, un producto súper innovador, bastante interesante. Hasta ahora todavía sigue siendo un producto que llama la atención. Y más allá de las grandes bases que se pueden dar de empresas y de información que en ese tiempo nos nutría la Cámara de Comercio a través de bases gigantescas, pliegos, estamos hablando ya hace 20 años, el año 2000, ahora tenemos internet, no me tengo que preocupar por eso, los vendedores no nos tenemos que preocupar por eso. Pero cuando nos llega esta información era abrumador. Conseguir clientes por ese lado era abrumador. ¿Qué es lo que hacíamos? Nos pareció un método mucho más efectivo. Vaya al supermercado, vaya a la farmacia. Y empezamos a ver todos los frascos que tenían etiquetas de papel, de plástico tipo sticker, tipo adhesivo, y veíamos si esos pueden ser potenciales clientes para nuestra etiqueta plástica que tenía esta característica de termoencogerse. Era bastante interesante, pero identificábamos clientes nuevos de esa manera. Y era la mejor forma más directa de decirle, tengo una muestra para ti, querido cliente, quería visitarte, porque hay un producto que te puede beneficiar mucho y realmente captar en la percha a manera de una buena estrategia de merchandising con este tipo de etiqueta. Y ahí le pegamos un poco en el centro en ese tipo de identificación de cliente clave. Bueno, luego los que salen y los que no salen es natural en el ambiente de ventas. No sé, Cintia, si tenemos alguna otra pregunta. O si quedó contestada, perdón. Sí, es la pregunta que nos han hecho. Y yo creo que sí, que quedó muy bien contestada. Bien. Podemos continuar entonces con la presentación. Muy bien. Entonces, aquí, y voy a hacer otra pregunta, nos vamos a dar un tiempito y ustedes la están leyendo y por favor si ustedes me la pueden ir contestando. Pero esto es más o menos como, a mí yo soy súper futbolero y a veces es difícil creer que un equipo de fútbol puede estar lleno de estrellas. Y esa es la misma pregunta que yo les quiero hacer, ya ustedes la están viendo. ¿Puede mi equipo de ventas estar lleno de estrellas? Y cuando digo lleno de estrellas, es el tigre de ventas, el que se las sabe todas, el que realmente logra los resultados. ¿Podemos llegar a eso? ¿Es posible? ¿O tal vez es mejor combinarlo? ¿O tal vez es mejor yo hacerlos crecer? Un poco quiero escuchar lo que ustedes me pueden decir a través del chat. Dice, no, pues es importante el conocimiento que se transmita a través y entre los colaboradores o empleados. Por ahí otra persona nos comenta, sería lo ideal siempre tener lo mejor.
También nos dicen, hay talentos de diferentes tipos, desde el que más vende o menos vende. De ahí también comentan que sí, se puede potenciar gracias al líder y a los mejores vendedores, a los que tienen menos experiencia o potencial. Bien. Y bueno, eso es lo que nos han respondido en la línea con la pregunta que va ahí. Y también nos dicen que la última es, lo ideal es una mezcla de los talentos, gente de la cantera y los experimentados. Ese término bien futbolero. Me gustó Sí. ese tema de la cantera, sí. La realidad es que, bueno, es una situación ideal. Y hasta cierto punto, a manera media conceptual, no sé si es tan ideal que todos sean estrellas, sinceramente. Y la realidad es que nosotros cuando, puede pasar, nosotros compramos un alimento enlatado. ¿Qué sucede con alimento enlatado? Ya todos sabemos que no es lo más saludable posible, pero abrimos ese enlatado, lo vertemos sobre un plato y nos lo comemos súper rápido. Cumple con la necesidad o cumple con el efecto, da el resultado. Que otra cosa es que nosotros compremos los ingredientes, los untemos, sigamos la receta, ¿no es verdad? Condimentemos, calentemos o cocinemos y lo sirvamos. Toma mucho más tiempo. Puede ser un poco más barato normalmente, puede ser un poco más barato, pero recordemos que cuando lo cocinamos nosotros, lo hacemos un poco a nuestro gusto, le ponemos la cantidad de sal que queremos, el condimento que queremos. En cambio, con el enlatado es cómetelo como te lo dan. Aquí quiero ir con esta comparación. Es que uno puede, el talento, lo puede comprar hecho, como lo puede cultivar. Y depende mucho de la estrategia que yo quiera tener con mi equipo de ventas, o la estrategia de recursos humanos que yo tenga para mi compañía. Sí, ya sabemos, en algunos equipos de fútbol, en Real Madrid, siempre compran todos los talentos. Ahí compra, gasta, agarra la chequera, gira y trae los mejores del mundo. Sí, pero en otros lados, sí empezamos de la cantera. Y ahí es cuando nos llamamos más, en lugar de cantera, nos llamamos escuelas de vendedores. Y nos decidimos, sí, es un enfoque un poco más barato en tiempos del hoy. A largo plazo sí me involucra capacitar mucho a mi personal, y estoy hablando de tiempo, y al combinar las dos variables, tiempo y dinero, es una ecuación que nosotros debemos tenerla bastante clara. Nosotros podemos tener gente que ya tenga las aptitudes, que tenga ya ciertas habilidades innatas, como decía, y terminar o empezar a pulirlas. Lo ideal realmente es tener un equipo lo suficientemente heterogéneo, tanto en edades, como en estratos sociales, como en costumbres, incluso como en regiones o hasta culturalmente diverso dentro de lo posible, para poder también llegar a estos clientes meta de acuerdo a ese estereotipo o a ese tipo de vendedor que tenemos. Eso es un poco lo ideal. Ahora, como les decía, lo interesante es saber en dónde me paro. Si voy a crear talentos o voy a comprar el talento hecho. ¿Cuál es el problema de comprar el talento hecho? ¿La verdad? Que ya ciertas, y aquí algunos, si hay alguien de recursos humanos acá, me va a decir, es que ya viene con mañas. Es que ya viene con ciertos malos hábitos de hace tiempo. El tipo no le gusta llegar temprano a la oficina, eso nadie se lo va a cambiar. ¿Sí? Y sobre todo cuando ya están un poquito ya entrado en años. Eso nadie se lo va a cambiar, ese tipo de malos hábitos. Que sí podemos, en cambio, por otro lado, aunque nos cueste más tiempo y a veces más dinero, cuando nosotros cultivamos o sembramos, cultivamos a todos estos talentos, lo podemos hacer un poco en la manera que la organización quiera, en función de sus valores, en función de su misión, en función de lo que quiere ser de su visión, ¿verdad? Entonces, son dos conceptos contrapuestos. Por supuesto que hay en este concepto blanco y negro, hay un montón de matices que podemos nosotros encontrar estas diferencias, ¿no? Entonces, a esta pregunta, difícil llenarlo estrellas, no es lo ideal, porque encima piensen ustedes todas esas estrellas al final lo que van a hacer un poco es presionar la pirámide hacia arriba, y lo que va a tener el supervisor de ventas es de todas esas estrellas potenciales serruchadores de piso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, veo una pregunta de Diana, pero podemos darle un minutito y vamos a volver con las preguntas, ¿sí? Bueno, entonces, pero si nosotros queremos empezar a crear,
Lo que nosotros necesitamos es un proceso. Empezamos a querer realmente enseñar a nuestro personal. No comprar hecho el talento, como les decía, sino nosotros cultivar, sembrar y cultivar, etcétera, etcétera, y luego cosechar, necesitamos tener un proceso. Como en todo, como en todo. La idea es siempre tener procesos para automatizar dichos procesos y que el resultado sea prácticamente parte de un proceso en el cual se hayan cumplido todos estos pasos. Y aquí yo les presento muy abiertamente uno de los procesos más conocidos que se puede dar en el tema de ventas. Obviamente hay que hacer ciertas adaptaciones a su industria, a su producto. Pero siempre empezamos por lo primero y lo más importante, la fase de planeación. Cuando hablamos de la fase de planeación, que tiene que ver con la prospección y la calificación de contactos, es la parte donde nos va a ayudar realmente a llegar a clientes donde la posibilidad de vender sea la más alta. Estamos hablando de efectividad pura, efectividad pura. Si nosotros realmente no nos damos este tiempo de planificación, vamos a tener muchos problemas al salir al campo. Esto es lo primero. Entonces, ¿el vendedor tiene que estar todo el tiempo en la calle? Mentira. ¿El vendedor tiene que estar todo el tiempo hablando por teléfono y llamando a los clientes? Mentira. El vendedor tiene que estar prospectando, y prospectando desde la parte de la planificación, es decir, si el vendedor está viendo a través de la ventana, déjelo al vendedor que va detrás de la ventana. Seguramente está pensando a qué tipo de clientes empezar a contactar. Entonces, cuando hablamos de la prospección, es la parte donde vamos a planear. Y ya un poco les adelanté o les hablé hace un rato cuáles son esas fuentes de prospección. Hay muchas formas de encontrar clientes, ferias comerciales, se puede encontrar a través de congresos, a través de eventos específicos del producto que usted está comercializando. Pueden ser obviamente bases de datos de un approach de un enfoque un poco más frío de repente, pero mientras usted llega a toda esta fuente de prospección donde puede encontrar los clientes más calientes, es lo ideal, por supuesto. Entonces, cuando uno ya arma toda esta matriz de prospectos, califíquelos. Porque usted tiene que saber cuál es el monto de compra que le va a generar cada uno de estos clientes. Si usted no tiene claro cuál es el monto de compra que le genera estos clientes, seguramente va a ir o se va a matar por un cliente que vale muy poco o que le va a costar mucho. La calificación del cliente es clave. Y la calificación no solo tiene que ver en su poder de compra, sino también en su capacidad de pago. Nadie quiere vender para no cobrar. Tenga en cuenta esas variables también en el momento que uno lo haga. Si ya le dijeron que el cliente es mala paga, mida sus riesgos y vea si vale la pena venderle. Identifique el método de pago que puede tener, incluso antes de hacer siquiera el primer contacto. La idea es no perder tiempo, la idea es pasar por esta fase de planificación. El input de esta prospección, como les dije, la materia prima para esta prospección, es tener clara la estrategia que nosotros tenemos para la estrategia de mercadeo, la estrategia comercial que vamos nosotros a tener. Y esa tiene que ser botada como en cascada, como parte de este supervisor, como parte de este grupo de ventas. Entonces, y ahí recién pasamos a la segunda fase, que es contactar al cliente. Claro, la parte un poco más interesante, como les decía, hace 20 años contactar a un cliente no era fácil, buscar sus datos, averiguar, había que hacer más de una llamada para ver si encontramos gente en común que nos pueda ayudar, y la realidad es que era difícil encontrar. Ahora, el vendedor de ahora cuenta con un montón de herramientas. LinkedIn es genial en temas profesionales. Si quiere ponerse un poco más profundo, incluso adelantarse en los gustos y preferencias de esta persona, incluso a nivel personal, visite su página de Instagram, Facebook, tan fácil como poner el nombre de la persona en Google y encontrar a la persona. ¿Sí? Incluso va a poder usted saber si tienen ustedes amigos en común de alguna manera con esa persona. Créanme que nos ha acortado muchísimo este paso cuando antes nos preocupaba tanto. En el momento que tenemos ese teléfono, en el momento que llegamos a ese número, es entender cuál es el medio ideal para contactar. Y eso va a partir de justamente que también me hacen la referencia, si lo hago a través de un amigo, si lo hago en frío. Veámoslo en la manera en que podamos llegar. La realidad es que a veces las redes sociales pueden ser muy directas, pero también pueden ser muy ignorables. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero ¿cuántas veces nos han mandado mensajes de promoción de algún artículo o, hey, quiero contactar contigo, tengo un producto especial para ti?
y no contestamos. O sea, la realidad es que también pasamos desapercibidos por ese lado. Tratemos de hacer nuestro contacto lo más único posible. Y sí vamos a ver algunas de estas cosas en el curso. Cómo hacer nuestro contacto único, cómo diferenciarnos del resto. Cómo al que le enviamos nosotros un correo electrónico, ¿no, verdad?, a una persona importante, al gerente de una compañía, al gerente de compras, de importaciones, general, lo que ustedes quieran, financiero, resulta que somos un mail más de los 100 que recibe dentro de ese día. ¿Cómo hacemos para que nuestro mail se destaque del resto? ¿Cómo hacemos para que nuestra comunicación sea mejor que la de otros y que captemos su atención al menos de entrada? Esas cosas las vamos a ver. Y el día que nosotros, y aquí lo importante, los vendedores tienen un objetivo clarísimo. Y eso es como un gestor de ventas, como un supervisor de ventas, uno tiene que tener claro que el momento que uno le dan la cita, ese es un hito dentro de la relación con un cliente. Conseguir la cita, conseguir la cita, conseguir la cita. Los gringos dicen ABC, always be closing, siempre anda cerrando, y no necesariamente cerrando la venta. Vamos cerrando, vamos consiguiendo la cita. Y eso quiere decir vamos a reunirnos con él, sea por esta vía, sea presencial, llegar de alguna manera, ¿no, verdad? Y mientras más sea directo, y obviamente el nivel máximo va a ser el tema presencial, ahora más aceptado este tema, el tema que ustedes están manejando ahorita, el videoconferencias, y luego pues capaz una llamada telefónica donde en cambio no vamos a percibir el lenguaje corporal que tiene nuestro cliente y eso un poco nos deja en desventaja. Por eso lo ideal siempre es el tema presencial en la manera que se nos permita. Y si no, pues videoconferencia. Y si es videoconferencia, prenda la cámara. Usted tiene que prender la cámara para que por lo menos su cliente lo vea. Ya si el cliente no nos prende la cámara, en todo caso, ya es una cuestión que no podemos obligar. Pero vamos a ver este tema de prender la cámara en dónde impacta en el cliente, aunque no impacta en nosotros porque esa persona no va a prender la cámara y no vamos a tener toda esa información de su lenguaje corporal, ya vamos a ver en dónde sí impacta para ellos y nos va a favorecer para nosotros. Entonces, cuando tenemos claro ya ese contacto y nos hemos reunido con el cliente, o estamos sentados, mejor dicho, a la hora del cliente, y ahí en esa parte sí les voy a hablar un poco hasta cómo debemos sentarnos en una reunión, cómo debemos saludar, o sea, algunos tips importantes. Vamos a hablar de este análisis de necesidades que debemos hacer. Y aquí viene otra vez lo que ya conversamos hace un rato. Saber escuchar. Y cuando hablamos de saber escuchar, vamos a captar todas esas dudas, todos esos dolores, todas esas faltas de atención que ha tenido el cliente, por la razón que ésta sea, o incluso si se siente súper bien atendido, es también momento para cuestionar cuál es su barra de servicio. Me sucede muchas veces que los clientes me dicen, gracias por visitarme, te estoy atendiendo la verdad por cortesía a mi amigo que te refirió, yo la verdad estoy bien atendido, tengo buen servicio de mi proveedor actual. Ok, obviamente, como buenos vendedores, no nos vamos a levantar y nos vamos a ir, sino que vamos un poco a indagar y a entender cuál es el concepto de buen servicio de este cliente. Es donde vienen las preguntas inteligentes. Usted recibe, querido cliente entonces, o querido potencial, o querido Juana, o querida Julia, o querido Luis, usted recibe de su proveedor actual el servicio A, el servicio B, el servicio C, el servicio D. ¿Sí? Probablemente algunas preguntas sean respondidas como, sí, sí lo recibo, sí, sí me lo han dado, sí, sí lo conozco. Pero la idea es justamente indagar y obviamente prepararse para que estas respuestas sean un poco complicadas. Y trate justamente al hacer este análisis de necesidades, que las preguntas más bien no sean tan cerradas, sino que sean muy abiertas. En el momento que le dicen, sí, yo sí recibo el servicio 1, ok, coménteme cómo le está entregando el servicio número 1. Ahí es donde uno pesca, ahí es donde uno realmente entiende cuál es el dolor que puede tener el cliente. Y escuchar. Luego viene la presentación, que la vamos a armar en función de todo ese input que recibamos, ¿no, verdad? Pero ahí establecer el objetivo que vamos a tener en cada reunión es súper importante. Si es una reunión informativa, una presentación informativa, si es una presentación de persuasión, si es una presentación ya para cerrar capaz un negocio. Vamos por ahí. Pero siempre teniendo en cuenta que vamos a pasar por un proceso de manejo de objeciones. Entonces, las objeciones no son nada más que preguntas que tienen, dudas que tiene el cliente. Las objeciones solo pueden surgir de una falta de información y de un miedo a tomar la decisión. No hay más, no hay más. Las objeciones solo surgen de esos dos campos.
Entonces, el momento que nosotros logramos a través de un buen manejo de objeciones, y aquí hay un sinnúmero de técnicas de manejo de objeciones que podemos nosotros aplicar, es entender de dónde vienen y cómo nosotros aplacamos esa falta de información y ese miedo a tomar una decisión para que finalmente ya lo tengamos a favor a nuestro cliente. Entonces viene el tema, obviamente, de la venta, ya del cierre, básicamente, el cierre de la negociación. Y también, pues, hay muchas formas de hacerlo. Lo que siempre, y aquí tomo otra vez el ABC que conversé hace un rato, el siempre estar cerrando, es que el momento que el cliente está listo, y esto es un tema de timing, un tema de experiencia, saber el momento en que el cliente está listo para cerrar, para comprar. Pero es muy evidente cuando uno quiere saltar pasos. Y puede ser hasta ofensivo cuando uno quiere cerrar un negocio, cuando todavía no se ha empapado de todas las necesidades y de todos los dolores que puede tener el cliente. Es decir, siempre una pregunta estilo, ¿he resuelto todas tus dudas? ¿O estamos de acuerdo en nuestro análisis? ¿O estás listo para tomar una decisión? Siempre son preguntas válidas. Porque al final del día no queremos ofender a nuestro cliente con suposiciones nuestras de cómo funciona su cabeza. Estoy hablando de ofender no de una manera capaz un poco exagerada, pero es donde justamente puede hacer la diferencia entre que te quieran volver a recibir en una reunión o no. Nadie quiere que le presiones un producto que tú no necesitas. El cliente tiene que estar seguro que el producto que tú le estás ofreciendo lo necesita. O por lo menos lo anhela, bajo cualquiera de las premisas que hablamos al principio, si es una autogratificación, si es por el placer de comprar, si es por un estímulo sensorial, lo que sea. No importa, pero es entender eso. Y una vez que hemos cerrado la venta, el contrato, hemos firmado el convenio, nos han entregado la orden, el método que sea, vamos a lo más rico de todo esto que es la postventa. Y en la postventa es donde, bueno, si bien la idea de todo esto no es hacer una venta, sino crear un negocio, la postventa es lo que te da el golpe para asegurar eso. En la postventa están todas las oportunidades para hacer de tu negocio rentable. El cross-selling, el upselling son oportunidades gigantescas, porque lo más difícil y lo más costoso es salir a cazar. Y cuando habla de cazar es ir a buscar clientes nuevos. Y lo que más recursos demanda siempre, buscar esos clientes nuevos. Sin embargo, el crecer la base de los que ya tengo es una de las actividades principales realmente del vendedor, donde el ticket promedio, donde la facturación promedio, donde lo que me facturo, lo que vale un cliente, podemos hacerlo crecer 2, 3, 4, 5 veces. Recuerden que captar un cliente nuevo es de 5 a 6 veces más caro que hacer crecer mi cartera actual, ¿verdad? Entonces, en la postventa está un poco la clave. Más allá que todos los compromisos que nosotros hacemos con nuestros clientes, es decir, de promesas de tiempos de entrega, de seguimientos a dichos compromisos, ¿sí? Y finalmente, obviamente, la venta por sugerencia, que es lo que nos va a ayudar a potenciar todas estas ventas, ¿no? ¿Verdad? Antes de meterme en esto, creo que vale la pena hacer una pausa. Cintia, no sé si hay más preguntas al respecto, por favor. Me parece que tenemos un par de preguntas ahí. Sí, no, tenemos realmente algunas preguntas. Aquí hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con qué herramientas tecnológicas nos recomienda para dar seguimiento y control de ventas. Bueno, súper buena pregunta. Herramientas tecnológicas hay muchas, y más bien para los que están metidos mucho en marketing digital, más o menos este proceso de venta que ustedes acaban de ver es como el embudo de conversión. Es decir, arrancamos desde la atracción, la activación y la referencia, ¿no? ¿Verdad? O la rentabilidad y luego la referencia. Funciona muy parecido. Ahora, tenemos muchas herramientas y pensemos simplemente, vámonos a lo más básico. ¿Cómo usted genera nuevos prospectos? Lo que en cambio en marketing digital en español es chistoso, porque en español hablamos del offline, pero en inglés hablamos en el online. Es la generación de leads, la generación de prospectos. Al final los leads son prospectos. Entonces, si nosotros tenemos cómo generar esos leads, sea a través del mismo Instagram, de Facebook, de cualquier red social, donde vamos a través de los contenidos que generamos,
atraer a esos clientes van a formar parte de un repositorio. Entonces, esta herramienta que nosotros podemos construir puede ser muy ad hoc. Si usted empieza un negocio y no quiere gastar grandes cantidades de dinero en un CRM o un ERP, no se preocupe. También se puede hacer seguimientos por Excel, pero tienen que seguir un proceso esquematizado. Un proceso esquematizado como el que les acabo de comentar, porque nosotros el momento que generamos el lead, entra dentro de este, y voy a poner la anterior, entro dentro de este proceso circular que ustedes ven acá, desde la prospección, contacto, presentación, manejo de objeciones, venta y postventa. Ahí es donde nosotros incluso podemos bien ir estableciendo fases para ese cliente como vayamos avanzando en el proceso. Y así el control y el seguimiento va a ser mucho más fácil. No sé si tenemos otra pregunta por ahí. Sí, tenemos otra pregunta. En el caso de la banca, ¿cuál es la estrategia más importante que debo tener para vender un servicio financiero o un crédito en el caso de la banca? Buena pregunta, muy buena pregunta y bien oportuna. Información. La clave es tener información. Siempre yo puedo tener, y miren que para la compañía o para la institución o para el banco que ustedes ya conocen, donde de alguna manera intervengo, un gran dolor que tenemos, y siendo muy infidente, tenemos un gran problema de un cross-selling. Es decir, conseguimos clientes nuevos todo el tiempo, pero no estamos potencializando la cartera. Lo que queremos es que quien tenga una cuenta de ahorros, tenga una cuenta corriente, tenga inversiones, tenga créditos educativos, créditos de vivienda, es decir, que tu banco sea realmente tu banco y logre ir creciendo con el cliente. Entonces, teniendo información. Y esto ayuda mucho, ahí sí ya vamos a hablar de temas más grandes, pues sobre todo en la banca hay mucha información, muchos clientes, y es la segmentación de esos clientes. También el entender cuál es la vida o la etapa en que cada cliente está en su momento. Y esto quiere decir, si hoy soy una persona que estoy por casarme y quiero comprar una casa, entender que es el momento para un crédito de vivienda. Si en cambio entiendo que tengo hijos o que están por entrar en su etapa ya universitaria, crear el fondo escolar y así, ¿no? Si estoy en temas de emprendimiento, el producto de crédito emprendedores es también un crédito interesante. Hoy hay un crédito especial que justamente sirve para todas estas personas que están pasando el hueco de la pandemia, y somos muchísimos, somos demasiados. Pero en todo caso, es constar con mucha información. Estamos en la información. La idea es recopilar la información y tener un repositorio de esa información. Un CRM te lo hace, está clarísimo. No quiero hablar de lo que haría una gran compañía, y podemos también compararlo eso y verlo en distintos segmentos. Lo ideal, como digo, es tener un gran repositorio de información a lo cual uno pueda tomar esa información, segmentarla y crear productos para cada uno de estos segmentos. Entonces, capaz me estoy metiendo un poco ya estas nuevas tendencias de business intelligence, de inteligencia artificial, y de donde tomamos la data, de esta gran cantidad de data que puede darse en distintas fuentes, pero lo importante es contar con información y la manera en que yo lo pueda filtrar. No sé si tenemos otra pregunta más por ahí. Sí, tenemos a nivel ya de consumo masivo, perdón, de la industria del retail, las rutinas de ventas en el punto, ¿qué tal efectivas son? Las rutinas del punto de venta. A ver, yo me acuerdo cuando hicimos alguna vez de esto en una compañía que yo participé, el tema de merchandising. Y cómo colocamos los productos y si hacemos impulsaciones dentro del punto de venta. Digamos que eso tiene un efecto bastante visual, quiero decir. Si uno quiere levantar las ventas en ese local por una semana o por un tiempo muy corto, seguramente vamos a tener un repunte de las ventas, eso seguro. Pero no necesariamente un efecto sostenido, no necesariamente un efecto de largo plazo. Y eso es lo que tenemos que evaluar. Cuando hablamos de consumo masivo, los mayores impactos lo tiene nuestro departamento de marketing, quien planea un poco cómo generar ese impulso en el punto de venta, porque al final no tenemos vendedores que estén directamente ahí. Acuérdense que estamos hablando de consumo masivo B2C, ahora es puramente B2C. Entonces, sirve, como les digo, como herramienta para dar, básicamente puede engañarnos un poco, nos va a dar un impulso fuerte, pero seguramente después volvamos al nivel de largo plazo de ese producto. Lo que tenemos que hacer es más bien esforzarnos porque nuestro producto esté bien colocado, tenga un buen packaging, tenga una buena etiqueta,
y justamente sea obviamente apetecible en su producto intrínseco como tal. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, podemos continuar con la Sí, continúo porque exposición. tenemos unos minutitos más y no quiero robarme más tiempo de todos. Entonces, bueno, el tema de crear vínculos con el cliente, como les decía, o comentábamos, y ahí está un poco el centro, ¿no? Está en la confianza. El centro está en la confianza. Porque el proceso de compra de un cliente sobre un producto que puede ser centésimas de segundo, o puede ser meses o años, es el que ustedes ven ahí. Si un cliente tiene una situación, define el problema, explora las soluciones alternativas a la cual tiene, compara y toma una decisión. Como digo, comprar una Coca-Cola o comprar una bebida isotónica puede tomar un segundo, pero pasa por todo este proceso. O comprar un automóvil, un electrodoméstico, o comprar una casa, también sigue este proceso. Lo que cambia es el tiempo. Lo que hacemos los vendedores como diferencia es en qué manera nosotros los asesoramos, en qué manera los acompañamos. Y es crear confianza. Y la confianza se crea en el momento que el vendedor realmente tiene todas estas habilidades blandas en buen camino de desarrollo o desarrolladas. Porque para eso falta mucho o necesita mucho de empatía, de carisma, ¿no? ¿Verdad? De ese don de gente cuando nosotros, por ejemplo, qué es lo que nos pasa mucho, o lo que a veces, incluso en esto las mujeres tienen este sexto sentido, eso no lo dudo, cuando uno le pregunta a su esposa o le pregunta a su enamorada o a su mamá, ¿qué te pareció tal persona? Te responde, mira, no sé lo que es, pero me da buena espina. No sé exactamente qué es lo que tiene, pero me gusta esta persona. Y resulta que normalmente, y eso lo quiero ahondar en el curso de ventas, es cuáles son esas señales, cuál es ese comportamiento que nosotros podemos empezar a inducir en nuestro equipo de ventas para que nos perciban más empáticos, para que nos perciban más carismáticos, para que nos perciban como mejores personas. Y miren que dije 3 veces perciban, porque la percepción es súper importante, es central realmente. Entonces, cuando nosotros realmente dejamos ese bichito mejor dicho, pudimos empatar en una confianza, sabemos que esa persona la vamos a poder acompañar todo ese proceso el tiempo que dure. Y obviamente hay valores detrás de toda esta confianza que se construye obviamente con honestidad, que se construye en diligencia, que se construye en eficiencia. Está claro que si por más que seamos muy carismáticos, muy empáticos, etcétera, etcétera, y al final el tipo nos está buscando, o sea, nuestro potencial cliente nos está buscando durante 15, 20 días y nosotros no le contestamos, está claro que lo vamos a perder, porque estamos tirando abajo la confianza. Entonces, un tema súper importante es esto, el generar esa confianza, el sentirse bien. Es casi que transformarse en un amigo. Y ya lo vemos, ¿no? Eso es lo grato de esta profesión de ventas, que uno conoce muchísima gente, puede conocer, puede incluso profundizar con esas personas y crear una amistad incluso de muchos años y ser hasta íntimo, parte de su círculo íntimo. Eso es algo, y la verdad es bastante grato porque aunque tiene sus vicisitudes esta profesión, el tema también de confianza es importantísimo, y el tema de encontrar esas personas que de repente como buenos amigos uno puede tener a lo largo de la carrera o de la vida de uno es bastante reconfortante, ¿no? Y poco recordarles algo como parte final, es que el poder de la actitud en la venta y en la vida en general es determinante en la obtención de resultados. Y algo que siempre les digo a mis chicos, a los vendedores, a mis estudiantes, les digo, mira, si tú no te entusiasmas con el producto que vendes, no esperes que el resto se entusiasme. El entusiasmo viene de uno. No puedo ir derrotado a una reunión. Tengo que ir realmente con la frente en alto. La postura es importantísima. Nos vamos a meter con temas de lenguaje corporal. Todas esas cosas son súper importantes, tanto en la parte de gestión de ventas efectivas como en otros cursos que también están por venir, que están más relacionados a las técnicas de ventas. ¿Sí? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Igual les dejo la lámina un poco del curso que se va a dictar, pues, ¿no? el 16 de junio. No sé, Cintia, si queda alguna pregunta todavía por responder.
Bueno, podríamos, para concluir, cerrar con una pregunta más que tiene que ver con cómo generar una propuesta de valor en un negocio de mantenimiento vehicular post-COVID. Pero yo diría algo más general, cómo crear en general una propuesta de valor. Válido el post-COVID. A ver, el tema de crear propuestas de valor es algo que va desde la concepción estratégica, ¿no? No necesariamente tiene que ver solamente con ventas. Cuando hablo de concepción estratégica es, ya vamos a analizar muchas cosas, analicemos nuestro entorno, analicemos la industria en la que estamos participando, hagamos un benchmark, o sea, veamos qué están haciendo el resto, veamos hacia la derecha, hacia la izquierda, a ver qué están nuestros competidores. Luego embarquémonos un tema ya de planeación de operaciones y comercial. Ahí entendamos nuestra propuesta de valor. Pero la propuesta de valor, empecemos por entender la propuesta de valor como la básica, la estándar. Y luego veamos qué atributos podemos ir agregando que no tiene nadie más. Está claro que cualquier atributo que nosotros agreguemos en el corto, digamos en el largo, mediano o incluso corto plazo, ese atributo puede ser igualado. Solo a través de la innovación podemos entender esos nuevos atributos que podemos ir agregando a nuestra oferta de valor. Y ya vemos, por ejemplo, cómo Airbnb irrumpió totalmente en la industria hotelera. ¿Por qué? Porque tiene una propuesta de valor distinta. Ven a una casa, paga mucho menos y puedes estar en un sector exclusivo de cualquier ciudad del mundo. Y no solo eso, obtienes opiniones, obtienes buen trato y básicamente puedes tener casi las mismas comodidades que en un hotel, que rompieron la industria de la hotelería. Hoy están con una situación totalmente distinta, hoy tienen que saberse reinventar, y no necesariamente en esta reinvención va a ser bajar precios, porque lo que tenemos que es un poco, como bien la pregunta lo indica, cómo podemos más bien reposicionar nuestro producto o reconvertir la oferta de valor. No sé si tenemos algo más, si tenemos espacio para una preguntita más. Sí, tenemos una pregunta más, última, sí, una pregunta más. Bueno, aquí nos dicen, luego de realizar la venta, ¿en qué momento comienza el servicio de postventa? ¿Esperamos a que el cliente nos consulte o después de cuánto tiempo deberíamos contactar al cliente para consultar acerca de su experiencia con el producto o servicio? No sé si se escuchó la pregunta. Sí, no hay problema, se escuchó bien. Yo creo que todo depende de los acuerdos. Todo depende de los acuerdos. Pero los acuerdos tienen que estar, y aquí es también otra gran conversa que tenemos con mi equipo de trabajo, tiene que estar todo por escrito. Y prepárense porque cada vez que vayan a las reuniones, si van solos se les va a hacer difícil, pero si van acompañados, tengan a alguien que ayude a llevarles un acta de acuerdo. Porque en los acuerdos está justamente el tiempo en cual yo voy a hacer un primer control, el tiempo en que yo voy a entregar, el tiempo en el cual vamos a hacer una reunión de seguimiento de esa entrega de producto. Entonces, no les puedo decir qué tiempo exactamente debe ser, pero sí les puedo decir el método en que debemos llevar eso. Y los acuerdos deben de alguna manera escribirse o tenerse por escrito, la única manera en que nosotros vamos a poder seguimiento de esa satisfacción del cliente. Nuevamente, el tema de la satisfacción del cliente puede ser algo tan subjetivo. Hoy muchas herramientas no los tratan de cuantificar y se lo hace bien, pero también tiene un costo amplio. Yo digo, si queremos irnos por el camino corto, pues dejemos todo por escrito. ¿Cuáles son los acuerdos? Cumplamos los acuerdos y luego volvamos otra vez a reunirnos para acordar nuevas acciones que mejoren nuestra relación. Y cumplámoslos, por supuesto. Muy bien. No sé si quedó un poco contestado, pero más bien creo que estamos con el tiempo ahora y de mi parte quiero agradecerle nuevamente al SPOL por haberme invitado y bueno, y por ser parte obviamente del staff. No sé si Síntesis tiene algún tema adicional. Sí, bueno, yo también agradecerles a todas las personas que nos han acompañado esta tarde en el webinario. También indicarles a aquellos que nos han pedido las diapositivas, que
que se las estaremos enviando al correo electrónico con el que se registraron antes de entrar al webinario, o si ingresaron después, las pueden solicitar al correo educon2@spol.edu.es, que está en este momento en la última diapositiva de la exposición, donde por supuesto también nosotros los volvemos a invitar al curso, que será el 16 de junio, y nos pueden escribir también al WhatsApp 0960 50 75 88. Asimismo, los quiero invitar también de parte del Centro de Educación Continua a nuestra nueva plataforma virtual que tenemos en alianza con Fundespol, que es www.capacec.com. En esta plataforma contamos con más de 1000 cursos virtuales en formato asincrónico, que es diferente la metodología, ya que son cursos grabados. En los cursos que estamos haciendo en el SEC son cursos en vivo, donde podrán también interactuar directamente con el docente. Así que quiero agradecerle a Mario también por su excelente exposición, por habernos acompañado hoy. La gente está muy, muy contenta con lo que han aprendido. Y si quieres darles unas últimas palabras para invitarlos al curso. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, y bueno, por supuesto, espero verlos. Tenemos muchas cosas más por profundizar, es un tema bastante amplio y sí me gustaría ser más puntuales en los requerimientos que ustedes tengan, sobre todo en la industria que ustedes participan, y aterrizar un poco esas ideas con mayor detalle. Así que están súper invitados y de mi lado muy agradecido con todos. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí les quería pedir a todos los participantes que activen sus cámaras para tomar una captura de este webinar y bueno, pues conocernos un poco. Que pueda nuestro docente también conocerlos. Así que bueno, muchísimas gracias una vez más y que tengan una excelente tarde. Los invito a estar pendientes de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y LinkedIn como eContinua. Y también estamos en YouTube. Nos pueden encontrar como Educación Continua SPOL. Las personas que también nos están preguntando sobre este webinario va a ser subido la próxima semana en nuestro canal de YouTube, como todos los webinarios que hemos venido haciendo hasta el momento. Entonces, la próxima semana lo van a poder encontrar ahí ya este webinario, ya con toda la información, y pues los esperamos en el curso. Así que muchas gracias. Buenas tardes.